aquí. Como os decía, empezamos una nueva sesión de la Universidad Popular. Bienvenidos a todos, gracias por venir. Lo primero, gracias a los ponentes, que siempre se me olvida agradecerles que vienen, y vienen voluntariamente y sin que les demos nada a cambio. Bueno, más o menos voluntariamente, como bien dice Paco, alguna amenaza velada a veces hay que soltar, pero no se nota. Hoy dedicamos la sesión a dos temas que yo creo que son fundamentales. Uno es el consumo sostenible y otro la economía social. Como siempre, yo creo que paso a presentaros a los ponentes, más o menos 20 minutos cada uno, 15-20 minutos cada uno, y después abrimos turno de debate. Va a empezar José Luis Fernández Casadevante, COIS en realidad, y nos va a contar un poco el plan de consumo sostenible, porque ha estado en el equipo redactor que ha hecho una mano, bueno, que le ha hecho el trabajo al ayuntamiento, y nos hablará también de cómo montar ese acto, o sea, ese evento que queremos poner en la calle Topete, cómo hacer con la moneda, qué peculiaridades tiene, tal, irá por ahí la charla. Después hablará Adrián, que forma parte del equipo de redactor, que está a su vez, ¿no?, asesorando al ayuntamiento sobre economía social. Y luego tenemos dos cooperativas. Ana Delso, que voy a echar mano de la chuleta, Dinamia, ¿verdad? Y Soledad Montero de La Corriente, que es una cooperativa energética que a última hora se ha apuntado y nos ha parecido bastante interesante. Sin más, vamos así un poco en orden. Si queréis os controlo el tiempo, por si acaso. Yo me voy a autocontrolar también para ver cómo voy. Bueno, como comentaba Raki, yo estoy en una cooperativa de Segarúa, que ha sido una de las dos cooperativas que hemos redactado, dinamizado la elaboración del plan de consumo sostenible del ayuntamiento. Además, también estoy en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, por lo tanto, digamos que hablo con un doble gorro, que es una parte técnica que está relacionada con el consumo sostenible, pero también con una parte pues, de estar más de 15 años involucrado en el movimiento vecinal de mi barrio. Así que, bueno, pues que estoy bastante próximo a muchas de las dinámicas o propuestas que estáis barajando aquí desde el territorio. Simplemente por empezar, cuando hablamos de consumo sostenible parece que estamos hablando de algo súper novedoso, de generar unas dinámicas que son súper innovadoras y desconocidas hasta el tiempo actual, y sin embargo, bueno, pues son cuestiones que vienen trabajándose hace, podemos decir, casi centenares de años, ¿no? Es decir, este es el primer banco de tiempo del que yo por lo menos tengo constancia, que es uno que se montó en Estados Unidos, en Cincinnati, en 1827, por un grupo de anarquistas de la ciudad local. En 1844, la primera gran cooperativa de consumo que sienta los precedentes de lo que es el cooperativismo moderno. Es decir, que luego cuando Adrián nos habla de qué es la economía social y solidaria, bebe directamente de cuáles son los 7 principios, ¿no?, sobre los que se funda el movimiento cooperativo moderno, que se los inventa, ¿no?, la gente que monta esta primera gran cooperativa de consumidores para acceder para que las clases obreras y los grupos populares accedan, ¿no?, a productos de consumo básicos de una forma asequible, ¿no?, a sus ingresos. Primera cooperativa de consumo en Madrid, 1897, vinculada a la Casa del Pueblo del Partido Socialista, antes incluso de que se montara en su sede como más famosa de 1908. Pero bueno, cooperativa, más de 4.000 personas asociadas, 4 tiendas que luego se territorializan por los barrios. Es decir, bueno, pues hablamos de algo que, bueno, pues que resuena, ¿no?, en nuestros barrios, pero que ya en el pasado, en estas mismas calles en las que habitamos, se han dado experiencias que tienen que ver con mucho de lo que vamos a ver ahora, bueno, o que lo que estamos tratando de hacer ahora es reactualizar a nuestras condiciones políticas, económicas y a nuestro contexto histórico cosas que se han hecho en el pasado, ¿no? Monedas sociales. Quizás su gran auge en el pasado se dio en torno a la crisis del 29, crack financiero, y un auge de un montón de monedas locales para reactivar la economía en base a otras lógicas que no las hicieran dependientes de ese sistema financiero que en el 29 quebró, ¿no? Es decir, entonces hubo centenares de propuestas, incluso algunas en países como Austria, que llegaron a competir con la propia moneda nacional, tuvieron que ser ilegalizadas, ¿no?, por parte de los estados, porque llegaron a convertirse en sistemas monetarios que sustentaban modelos socioeconómicos alternativos, ¿no?, al propio modelo capitalista, ¿no?, que funcionaban con otras lógicas, muy adaptadas al territorio, que tenían sistemas de oxidación, ¿no?, para que el propio dinero no se pudiera acumular, sino tuviera que reinvertirse en estos territorios locales, ¿no?, para activar la economía
y provocar, ¿no?, esos intercambios de bienes y servicios, que es para lo que se supone que nos ayuda una moneda, ¿no? Bueno, esto simplemente como para centrar un poco que a veces lo que hacemos tenemos tendencia a ponernos muy como innovadores y grandilocuentes, y a veces conviene mirar para atrás para ver que lo que estamos haciendo no es más que readaptar cosas, ¿no? Luego otra crítica que a mí me gusta hacer un poco desde el mundo del consumo sostenible es que a veces nos acercamos a esta realidad con lo que llamo la mirada Lilliput, ¿no? Es decir, que somos los pequeñitos y nos gusta mucho regocijarnos en lo pequeño es hermoso, modelos económicos y propuestas alternativas que funcionan muy bien en la escala micro, pero que son bastante ilusas a lo mejor a la hora de plantearnos como dinámicas de transformación social más integrales, ¿no? Y entonces, bueno, pues en Lilliput nos contaban que muchos pequeños, juntos, coordinados, haciendo muchas cosas y llevándose muy bien y siendo muy inteligentes, sean capaces de contener al gran gigante. Y como relato y como metáfora a mí me encanta, pero a la hora de pensar realmente desde dónde, ¿no?, poder movilizar, ¿no?, la óptica del consumo y de la producción, porque si no hay una producción alternativa no puede haber un consumo sostenible. Así que trabajar la órbita del consumo no se puede hacer desligado de trabajar la órbita de la producción, de que haya un sistema de producción alternativo, que entroncaría con lo que nos cuenta luego él, de la parte más de la economía social y solidaria, ¿no?, es decir, de otro modelo de empresas, otras lógicas, otros principios y otros valores que produzcan bienes y servicios sin esquilmar el medio ambiente y sin provocar, ¿no?, situaciones de explotación o de mala relación, ¿no?, entre las personas. Y por otro lado, plantearnos que estas otras dinámicas de consumo alternativo, aparte de incidir también en la producción y por lo tanto tener que avanzar hacia un modelo de producción, distribución y consumo alternativo, nos hablan también deberían de hablarnos de sacar cosas del mercado, ¿no?, de desmercantilizar. Es decir, que un consumo sostenible no es simplemente comprar más cosas en otros lugares o comprar diferentes objetos con otros principios o sustentados en otras prácticas de producción, sino que a veces lo que tendría que replantearnos es o por lo menos qué volumen de nuestras necesidades podemos empezar a satisfacer fuera del mercado. Digamos que estamos viviendo un proceso de las últimas décadas de mercantilización del máximo posible de facetas de nuestra vida, y a lo mejor parte del consumo sostenible tiene que ver con sacar del mercado cosas que se han ido mercantilizando últimamente y empezar a satisfacerlas fuera, ¿no?, de esas dinámicas de intercambios mercantiles. Bueno, aquí ha pasado. Se han ido todas las fotos. Por culo. Bueno, bien. ¿Quieres que comamos por archivo? Mira qué bonita es esta, Bueno, yo la tengo, como me he hecho la chuleta por si acaso fallaba también, seguimos sin problemas. ¿Lo abrimos en PowerPoint si lo tienes ahí? O... Lo tengo ahí, pero lo tengo aquí, pero no sé yo si lo va a abrir, porque antes no lo he abierto. Ah, bueno, pues... Pero, bueno, simplemente, traía una foto en la que se veía, la siguiente foto iba a ser un sumo, un combate de sumo en el cual había un señor de sumo grande y un sumito pequeñito, ¿no?, un niño pequeño de sumo de los que entrenan y que iban a tener un combate, ¿no? Y ese combate, como esa imagen un poco de dos realidades en las cuales parece que tenemos muy claro quién va a ganar, había puesto una idea como relacionada con la idea del frontón, ¿no? Es decir, como que históricamente todos estos discursos de cómo encarar un consumo alternativo habían estado enfrentándose a un frontón. Y nosotros lanzábamos propuestas que podían ser muy inteligentes, muy sugerentes o muy innovadoras, pero desde las políticas públicas no había respuestas. Entonces nos encontrábamos con un frontón en el que nos devolvían nuestras propuestas y casi que nos golpeaban en la cara porque no había receptividad en el otro lado. Entonces, digamos que algo de lo que se ha abierto en estos últimos años y con el Ayuntamiento especialmente de Madrid, pues es que se han empezado a introducir estas cuestiones en las políticas públicas. Para pensar en dinámicas de cambio social con cierto impacto, pues nosotros planteamos que por lo menos tiene que haber tres pilares que las sostengan. Por un lado, cambios individuales, es decir, las personas a título personal tenemos que decidir y desear vivir de otra manera. La psicología nos ha enseñado que solo un deseo sustituye a otro deseo. Y que salir del deseo de la sociedad de consumo implica que realmente deseemos vivir de otra manera. Que lo anhelemos, que tenemos otras expectativas de vida buena, otros imaginarios, es decir, que no se trata tanto como de un acto de fe, como un acto de que realmente deseemos vivir de otra manera. Y que en ese desearlo demos los pasos para que nuestra vida sea acorde a como querríamos que fuera, ¿no? Ese es uno de los elementos relevantes, ¿no?, del cambio social, que es ese cambio personal. Otra parte sería como el cambio colectivo, es decir, esos cambios personales
son demasiado hostiles, ¿no?, en el contexto socioeconómico en el que vivimos, o demasiado difíciles, generan demasiadas contradicciones, si no las llevamos a cambios grupales, si no las integramos en estrategias colectivas que nos permitan que estos cambios los podamos compartir con otras personas. Que la sensación de que lo que hacemos no vale para nada sea compartida con otras, ¿no?, y que vivamos un refuerzo positivo en la que lo que hacemos le encontremos sentido, nos ayudemos, y sobre todo porque en estos espacios colectivos se da mucha creatividad social, que es donde se generan los espacios de innovación, las nuevas propuestas, las alternativas de cambio. Estos experimentos que hemos visto que sucedieron hace 100 y pico años no fueron la idea de un gran emprendedor social sentado en su casa montando una startup, no porque tenía una gran idea, sino que surgieron de contextos en los cuales se compartía socialmente estos problemas, y socialmente se debatía qué hacer sobre ellos, ¿no? Y estos espacios colectivos y grupales de reflexión y de generación de propuestas son imprescindibles para la innovación social. Y por otro lado nos encontramos las políticas públicas. Las políticas públicas lo que hacen es dar consistencia a todas estas, tanto a los cambios personales como a las estrategias colectivas, de darles cancha, de darles credibilidad, de darles recursos, de facilitarles la creación de un contexto, de un ecosistema sociopolítico o socioeconómico también, en el cual estas experiencias puedan desplegar sus potencialidades, que si no, pues se verían muy mermadas, ¿no? Es decir, que los recursos, las capacidades, pues si se quedan solo en lo que podemos hacer desde lo social, son mucho menores que si desde lo público se ofrecen, pues como desde un altavoz, ¿no? Y bueno, creemos que un círculo virtuoso sería poner en interrelación estos tres tipos de cambios que tienen que estar en constante interacción, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Que decía que han entrado, ¿no?, sobre todo este último actor, las políticas públicas, a trabajar cuestiones de consumo sostenible. Pues en el caso de Madrid hemos redactado un plan que estuvimos un año y pico de trabajo, ¿no?, con asociaciones, con tejido económico, con la gente que venía trabajando ya el consumo sostenible antes del cambio de equipo municipal, y por lo tanto ha sido como la base en la que nos hemos apoyado para construir este plan. Un plan que, bueno, pues que a grandes rasgos trataría como 4 o 5 ejes. Uno sería la incorporación del ayuntamiento como un actor ejemplarizante, es decir, que las propias prácticas económicas del ayuntamiento cumplan con los criterios del consumo sostenible, para que el ayuntamiento no solo diga qué es lo que habría que hacer, sino que lo haga en primera persona, ¿no? Y con eso pues pueda ganar autoridad moral para luego proponer y criticar y no sé qué a la sociedad civil, a la ciudadanía, porque está cumpliendo en primera persona con esas prácticas. Por otro lado, generar una dinámica de sensibilización y de educación ciudadana en estas cuestiones, que muchas veces pues no es un tema que esté, bueno, pues con una centralidad fuerte en la agenda. Por otro lado, apoyar las iniciativas ciudadanas que ya existen, es decir, darles esa cancha, ese aire, ese oxígeno, esa legitimidad, esos recursos que les van a permitir crecer, consolidarse y ganar influencia e impacto social. Y por último, hacer todo esto desde una lógica de los derechos, ¿no? Es decir, no tanto desde, que es otra de las partes buenas que introducen las políticas públicas, es que el consumo sostenible no es una cuestión de élites, o no debe ser una cuestión de ecologistas convencidos, sino que debería ser algo que fuera accesible al conjunto de la población. Y por lo tanto, desde esa lógica de acceso universal, de derechos universales, es importante el papel de las instituciones públicas, ¿no?, en trabajar este tema del consumo sostenible. Dentro del plan de consumo hay un montón de acciones, algunas vemos que es difícilmente que se vayan a hacer en el corto plazo, otras son casi más declaraciones de intenciones, otras ya se están empezando a implementar, otras ya se habían arrancado incluso antes de que empezara el plan. Y veíamos, hablando con Raki, que había un par de ellas que encajaban muy bien con parte de los debates o de las cuestiones que estabais teniendo, ¿no?, aquí en Bellas Vistas, ¿no? Una era el tema de los mercadillos vecinales, ¿no? Yo traía algunas imágenes de carteles, de iniciativas vecinales, de mercadillos de trueque, de intercambio, en distintos barrios de la ciudad. Es decir, que es algo que preexiste al propio ayuntamiento y que es una iniciativa y una demanda ciudadana, en la cual es que se generen espacios de intercambio de bienes y servicios, unas veces monetarizados, otras veces puede ser a través del trueque, donde pueda haber pequeño también comercio artesano, de reciclaje, bueno, pues que se pusieran, ¿no?, una serie de criterios sobre qué es lo que puede haber o no en un mercadillo vecinal, cuáles son las formas de participar en él. Y de momento las experiencias preexistentes, cada asociación vecinal, cada territorio le había ido un poco gestionando a su manera, y se encontraban con que había una legalidad jurídica, es decir, no se podía organizar desde las juntas municipales los mercadillos vecinales de una forma sencilla.
sino que acababa respondiendo más a una arbitrariedad normativa, y la única forma de legalizarlos era que el concejal presidente de cada distrito lo legalizara vía decreto municipal de no sé qué. Y entonces, claro, será una lata porque sean iniciativas que se hacían cada mes, pues costaba mucho el mantenerlas en el tiempo y que fueran un poco homogéneas de unos distritos a otros. Y bueno, pues una de las acciones tiene que ver con generar una especie de protocolo, avance de ordenanza que permita, ¿no? Y facilite, o sea, por un lado que reconozca lo que hay, y por otro lado que permita homogeneizar este modelo de mercadillos vecinales para que se puedan dar con mucha más sencillez y rapidez dentro del propio ayuntamiento. Ahora mismo había un contrato menor que tenían acababan en 2017, la gente de apoyo de Moratalaz, que es una asociación vecinal que también trabaja con jóvenes, que una asociación bastante chula, y estaban haciendo como este trabajo de prediseño para que el ayuntamiento pudiera empezar a tener un modelo concreto sobre el que empezar a debatir cómo se regularizan y se homogeneizan las propuestas de mercadillos vecinales sin que esto supusiera una pérdida del protagonismo vecinal, ¿no? Es decir, que para nosotros también, por lo menos en los planteamientos, nos parecía muy importante, ¿no? que parte de la gracia que tienen es esa, no se trata de montar mercadillos de empresas privadas como los que a veces se dan en Navidad, ¿no? Por otro lado, nos encontrábamos el tema de la moneda social, ¿no? Es decir, que había otro debate que era el interés o no de montar una moneda aquí en Bellas Vistas, potencialidades, límites de lo que serían las monedas sociales, monedas locales, monedas complementarias. Dentro del plan de consumo nos costó mucho, conseguimos meter que el Ayuntamiento de Madrid hiciera una investigación sobre los posibles usos y aplicaciones dentro del propio ayuntamiento de una moneda complementaria. Es decir, que nos parecía, bueno, pues que ese respaldo municipal a una moneda social es lo que les podía dar cierto empaque y cierta, bueno, pues proyección e impacto social, incluso económico, a un proyecto de moneda social. Las monedas, pues ahora mismo en Madrid habría como 4 grandes proyectos, pero tanto la moneda del boniato del mercado social, la mola que está en Hortaleza, vinculada más a temas de compostaje, la canica, que es una muy pequeña, que está asociada a colectivos libertarios, y no sé si me parece que me olvido otra, porque creo que eran 4, pero bueno, estas 3 serían como las principales. Estas monedas yo creo que tienen sobre todo la virtualidad positiva de que obligan a una comunidad a debatir para qué quieren la moneda. Es decir, que la moneda se convierte en una herramienta de vertebración sociocomunitaria. La moneda sirve para debatir sobre economía en el sentido de que la moneda es algo que nos sirve para facilitar intercambios. Entonces, esa moneda lo que hace es, tiene unos criterios, y en función de los criterios que pongamos, sirve para que haya más o menos intercambios, para que sean más o menos fáciles, más o menos complejos, para que sean asumibles por un grupo muy amplio de población o por un grupo muy estrecho, porque son criterios muy estrictos que solo cumplen 14, entonces tienen su moneda para casi como un club de colegas. Es decir, que las monedas las hay como de todos los niveles y todas las ambiciones sociales y económicas caben, ¿no?, en ese modelo de moneda. Y esto es un proceso pedagógico que yo creo que es de sensibilización, es decir, que discutir todas estas cuestiones de las monedas sociales en grupo, yo creo que tiene muchas virtualidades pedagógicas, ¿no?, en términos sociales. La parte económica yo soy como bastante más escéptico, sobre todo en monedas muy pequeñas, es decir, que creo que tienen ese valor de vertebrar una comunidad, de generar un sistema de identidad colectiva, ¿no?, en torno a la moneda como una herramienta de vertebración comunitaria, pero su capacidad de incidencia socioeconómica suele ser muy escasa. Pero en el fondo eso es una apuesta también de la gente que impulse la moneda. Es decir, que yo lo que quería plantear un poco era que existen esas dos cuestiones que están en el plan de consumo, que son algo a lo que agarrarnos socialmente las entidades también, para forzar a las administraciones a que cumplan cosas que han dicho que iban a hacer. Es decir, que yo creo que una de las virtualidades positivas de los planes es que hay cosas por escrito que se pueden exigir aunque no se cumplan, pero por lo menos nos dotan de unas herramientas y de un marco simbólico y de unas propuestas concretas con las que presionar, ¿no?, a las administraciones públicas para que avancen en cosas. Y luego el tema de las monedas, podrían tener, yo soy muy fan de las monedas, pero no de las monedas que hasta ahora hemos desarrollado en Madrid. Yo estoy mi cooperativa está implicada también en el mercado social, en el boniato y demás, pero yo personalmente soy bastante crítico, que creo que estas monedas pues nos las hacemos como para jugar un poco más en la parte social comunitaria que en la parte socioeconómica. Pero hay
posibilidades de utilizar las monedas como herramienta socioeconómica de intervención fuerte y consistente, ¿no? Que sería parte de con lo que voy a cerrar. Es decir, para mí hay dos modelos de monedas sociales que son muy importantes. La más importante de Europa, que sería la Bristol Pound, que es una moneda lanzada por un grupo de cooperativistas y ecologistas en la ciudad de Bristol, en Reino Unido, y han conseguido que esta moneda sea reconocida como moneda complementaria por parte del ayuntamiento. Es decir, es una moneda cooficial, por decirlo así, ¿no? En el municipio. ¿Qué es lo que consigue que el ayuntamiento reconozca, valide esta moneda, la apoye, la incentive, sin que la comunidad y los movimientos cooperativos nunca pierdan el control de su propia moneda? Ha conseguido que con esa moneda tú puedas pagar en 600 comercios. Es decir, ahora mismo en Madrid no creo que superemos los 25 o 30 comercios en los que podemos comprar algo con nuestras monedas sociales. Por lo tanto, es una moneda que no nos sirve funcionalmente para comprar cosas. Tiene otras virtualidades, pero no comprar. Si hablamos de 600 comercios en una ciudad como Bristol, que es mucho más pequeña que Madrid, estamos hablando de una densidad interesante. Pero es que con esa moneda se pueden pagar impuestos municipales. Es que con esa moneda los funcionarios municipales deciden qué porcentaje de su sueldo cobran en moneda local y en libras esterlinas. El alcalde, como ejemplarizante, cobra el 100% de su sueldo en moneda local. Aunque luego hay algunas que las puedan hacerla, hay sistemas, hay lugares donde puedes cambiar la moneda y convertirla en euros o en libras esterlinas. Pero simbólicamente el alcalde cobra 100% de su sueldo en Bristol Pound. Puedes pagar la energía. Es decir, sistemas eléctricos en cooperativas locales como La Corriente, que está dentro del sistema de... Es decir, puedes empezar a utilizar una moneda como algo que de verdad activa la economía local. Es una herramienta que realmente potencia este tipo de otras lógicas económicas para que la riqueza producida en un territorio no se lo lleven corporaciones, fondos de inversión, que no se nos escape la riqueza generada en un territorio, sino que circule y siga generando riqueza a nivel local. Bueno, como anécdota, el cachondeo que tiene la Bristol Pound es que el equipo de trabajo que está detrás, que son un equipo de 17 personas, detrás de todo el sistema logístico, el papel moneda, que lo hacen artistas locales, que diseñan las monedas, hay concursos, y que generan también un sistema de pertenencia en torno a los billetes con los que trabajan, ¿no? La propia moneda física se financia en un 80% con las monedas que se llevan los turistas. Es decir, los turistas se llevan las monedas de recuerdo y con esos euros que se quedan fuera del circuito se financia la estructura que gestiona la Bristol Pound. O sea, es decir, que hay posibilidad de hacer muchas cosas incluso con las monedas. Y aquí, y con esto cierro que vamos a ver el papelito, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, gobernado por el PSOE, no una institución, o sea, no un partido demasiado revolucionario, ha impuesto en marcha el primer proyecto de moneda local avalado por una administración local, que son los gramas, ¿no? El grama además es una moneda, o sea, es la mala hierba esta que es casi imposible de matar, pues esas son las gramas, las monedas, y ahora mismo ya trabajan con 200 comercios, van a dar el salto a que los funcionarios que lo decidan voluntariamente empiecen a cobrar el 30% de su sueldo también en monedas locales, y están empezando a dar las subvenciones municipales a las asociaciones en moneda local, es decir, y están empezando a incentivar de verdad una moneda como herramienta, ¿no? Yo creo que en el contexto socioeconómico en el que estamos actualmente, de crisis socioeconómica, ecológica, multidimensional, necesitamos muchos experimentos. Muchos serán un fiasco y un fracaso, y otros muchos realmente podremos extraer muchas enseñanzas y bueno, muchas habilidades y conocimientos que nos sean muy útiles para pues los contextos hostiles y difíciles que nos va a tocar atravesar en los próximos años o décadas. Entonces, bueno, pues, acabaros incentivando a que experimentéis, a que no tengáis miedo a equivocaros, y que de todos los procesos más micro, más macro, más o menos ambiciosos, se pueden extraer enseñanzas y generar aprendizajes sociales que nos sean muy, muy útiles. Y me he pasado 1 minuto y 5 minutos. Pues nada, le damos la palabra a Adrián y casi apago esto y así os podéis... Vale, pues bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias a Raquel y a la Universidad Popular por la invitación. Y os hablo desde la Oficina de Economía Social, que como de los experimentos que hablaba Cois, es un experimento nuevo que se está haciendo en la ciudad de Madrid. Es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento para difundir la economía social y para apoyar en los procesos de creación pues, de empresas de economía social.
Por empezar un poco intentando responder a la gran pregunta de qué es esto de la economía social, pues partir un poco de una idea que puede parecer muy general, que es que la economía la hacemos entre todas las personas, ¿no? Y esto tiene muchas implicaciones. Tiene la implicación de que las personas podemos crear nuestras propias empresas, de que las personas podemos decidir cómo organizamos nuestro trabajo y cómo lo compatibilizamos con nuestra vida, ¿no? Esto es un elemento central de lo que en estas semanas se ha hablado tanto, ¿no? Desde la economía feminista y desde todo el movimiento feminista del Estado, de que las personas podemos decidir con nuestro consumo qué proyectos apoyamos y por defecto qué proyectos no apoyamos, y de que podemos decidir qué hacemos con nuestros ahorros, ¿no? Con esto también quiero transmitir una idea que creo que es interesante decir, que muchas veces se asocia la economía social pues, a los ámbitos más de la exclusión social y de la integración sociolaboral, que por supuesto ahí está presente la economía social, pero no solo, ¿no? Es decir, que la economía social es una propuesta económica integral que se plantea como una alternativa pues al sistema económico hegemónico, ¿no? En ese sentido, podemos encontrar propuestas de economía social en todos los sectores de actividad que se nos ocurran y en todos los ciclos, en todas las fases del ciclo económico, ¿no? Desde la producción hasta la distribución, la comercialización, el consumo, el reciclaje. Y así, pues, la economía social, por ejemplo, casos que ya existen y son reales, puede estar presente en la gestión municipal del agua de un municipio, está presente pues, a través de empresas de microelectrónica o de desarrollo de software libre, está presente en la banca, está presente en supermercados cooperativos, que es una idea que ahora en Madrid a través del proyecto Mares pues, se está intentando llevar a cabo, en el consumo eléctrico, es decir, en cualquier ámbito que nos podamos imaginar, ahí está la economía social, ¿no? Y todo esto, a su vez, con una perspectiva de inclusión social, con una perspectiva fuerte de género y con una perspectiva fuerte de sostenibilidad ambiental, ¿no? Por dar dos ideas básicas más de la economía social, luego Ana va a profundizar más en las cooperativas, decir que son empresas y organizaciones que tienen un funcionamiento participativo y democrático, y por otro lado, otro rasgo diferenciador es que no tienen como principal objetivo maximizar sus beneficios, ¿no? Que por supuesto tienen que ser rentables económicamente para ser proyectos viables y que puedan conseguir sus objetivos, pero este no es el primer objetivo, ¿no? Sino que el principal objetivo es responder a necesidades tanto de las personas que forman parte de las empresas y organizaciones como del entorno en el que se enmarcan, ¿no? Por dar así algunas cifras que nos permitan hacernos una idea de la dimensión de la economía social, por un lado decir que en el Estado español se calculan en torno a 40.000 las organizaciones de economía social que existen. Dentro de economía social entendemos asociaciones, fundaciones, cooperativas, sociedades laborales, sociedades agrarias de transformación. Más o menos estas 40.000 organizaciones emplean directa e indirectamente a casi 2 millones de personas y representan, aunque este es un dato también a tener con precaución, en torno al 10% del PIB, ¿no? Que luego podríamos discutir si el PIB pues, es un indicador que represente el crecimiento y la prosperidad económica, ¿no? Pero bueno, para tener un marco. En Madrid es bastante más pequeña, proporcionalmente la economía social emplea más o menos entre 15.000 y 20.000 personas, se ha calculado recientemente en un diagnóstico que se acaba de hacer, y más o menos son 7.000 las organizaciones, pero la gran mayoría de ellas son asociaciones y fundaciones, es decir, que los proyectos realmente con una dimensión económica fuerte son por el momento poquitos, ¿no? Lo que es un rasgo importante, que yo creo que además es importante por lo que hablábamos con Raquel y por el proceso de diagnóstico que habéis llevado a cabo también, es decir, que la economía social presenta, y eso se ha demostrado con las múltiples crisis económicas que atravesamos, que es un modelo que resiste mejor a las crisis económicas, ¿no? Esto lo decía ayer la ministra Fátima Báñez, que como se suele decir es poco sospechosa de apoyar estos modelos, pero ayer el gobierno presentaba su propia estrategia de economía social y decía, y hablaba de los datos, ¿no? De que la economía social en este periodo desde 2007, mientras que las empresas convencionales perdieron el 20% del empleo, el sector de las personas autónomas el 15%, en la economía social se destruyó
iba a decir solo, es mucho, pero solo el 10%, ¿no? Es decir, es un modelo que resiste mejor, que tiene también unos contratos en general más estables y un número mayor de contratos indefinidos que las empresas convencionales, en torno al 80%. Y relacionado con lo primero que decía, también es un modelo en el que se destruyen menos empresas, ¿no? Esto no es por casualidad, ¿no? Sino que está muy relacionado con los propios orígenes de la economía social de los que mencionaba Coix, ¿no? En los orígenes esto empieza por personas que se juntan para responder a necesidades básicas de alimentación, de vivienda y de trabajo, ¿no? Entonces, eso ha ido generando unos mecanismos tanto de solidaridad interna como externa, que son los que permiten pues, esta mayor resistencia en periodos de dureza económica, ¿no? Por poner algunos ejemplos de solidaridad interna, hay mecanismos como el de la reinversión de los beneficios, ¿no? La mayoría de empresas y organizaciones de economía social, cuando tienen beneficios económicos, no lo suelen repartir entre las personas socios, sino que se reinvierten en las empresas, ¿no? Esto permite, pues por un lado, reforzar los propios proyectos económicos y por otro lado, pues aprovisionar fondos que en periodos malos permitan tirar de ellos, ¿no? Por otro lado, y vinculado al modelo de gobernanza de las empresas de economía social, más en el que las personas que trabajan son también propietarias de esas empresas, hay mecanismos de flexibilidad que permiten pues, que, por ejemplo, las personas decidan, en vez de el despido como primer recurso, pues trabajar menos horas o bajar los salarios o repartirse el trabajo de tal manera que no haya que despedir como primer recurso a las personas, sino que bueno, pues se puedan buscar otras formas, ¿no? Y luego hay mecanismos de solidaridad externa también, que es lo que se llama intercooperación, es decir, que las organizaciones y empresas a su vez cooperan entre ellas, ¿no? Y eso permite pues, crear desde compartir recursos comunes, tanto económicos como de espacios físicos, como bueno, de conocimiento y de habilidades, ¿no? Bueno, ¿por qué creemos que la economía social es una propuesta que puede ser interesante por sus principios y valores y por su propia praxis para el proceso que está teniendo lugar aquí en Bellas Vistas? Pues yo creo que fundamentalmente por dos cosas, ¿no? Una de ellas hablaba Coix y es la parte del arraigo local, ¿no? De que la economía social, sus organizaciones y empresas están implicadas en la comunidad, ¿no? Eso quiere decir que son llevadas a cabo por personas que forman parte de esa comunidad, que tienen voluntad de permanecer, son organizaciones que no van a deslocalizar sus lugares de trabajo ni a sus personas empleadas. De hecho, la implicación en la comunidad es uno de los principios constituyentes del movimiento cooperativo y de la economía social, y por tanto está muy relacionado pues, con lo que es el comercio local de toda la vida, ¿no? Con las tiendas de toda la vida, que a su vez históricamente han tenido muchas prácticas pues, de cooperación entre ellas, incluso prácticas también ecológicas de reciclaje, de cooperación entre ellas. Bueno, son dos modelos muy cercanos y con muchas sinergias, ¿no? Y por otra parte, de la que hablaba Coix también, la innovación, ¿no? Y aquí la economía social está jugando un papel importante, yo creo, en transmitir la idea de que la innovación no es solo económica, ¿no? Sino de que pues toda la creatividad y toda la experimentación que está teniendo lugar, fruto de la necesidad, ¿no? Al final la necesidad es la que está generando, por desgracia o por fortuna, que la gente se organice para buscar formas nuevas y creativas de dar respuesta a sus necesidades, ¿no? Y esto está dando lugar pues, desde a nuevas formas de trabajo, a pensar cómo nos podemos organizar socialmente de otra manera, a pensar cómo consumimos de otra manera, y al mismo tiempo, y esto es importante también teniendo en cuenta los contextos que están teniendo aquí en Bellas Vistas, pero también cualquier entorno urbano, ¿no? de transformaciones radicales y de elitización y de aumento de los precios de vida, se está intentando desde la economía social que todos estos procesos no provoquen eso, sino lo contrario, ¿no? Siempre pensar cómo podemos generar alternativas que sean accesibles a todas las personas y que no redunden en aumento de los precios o en ofrecer bienes y servicios que pueden ser generados muy democráticamente, pero que si al final implican precios inaccesibles, pues no están ofreciendo alternativas reales a la sociedad, ¿no?
entre algunas de estas nuevas formas de colaboración, pues se está dando mucho ahora, como decía Cois también, la participación de la administración pública, ¿no? Esto está dando lugar a procesos en los que están colaborando la administración pública con empresas, organizaciones de economía social, con otras organizaciones comunitarias y también una parte importante con las propias personas consumidoras y ciudadanas, ¿no? Que es una parte que estamos viendo que es fundamental empezar a implicar, ¿no? Es decir, es muy importante trabajar también con la pata del consumo de las personas consumidoras y también implicar a las personas individuales en la construcción de un modelo económico pues colectivo, ¿no? Es decir, trabajar en la parte de transmitir la importancia de corresponsabilizarnos como personas consumidoras en nuestros territorios y en nuestras comunidades, ¿no? Y de todo esto que hablábamos, de cómo a través de nuestro consumo, de la forma en la que nos relacionamos en nuestros barrios, podemos también contribuir a transformar nuestra sociedad, ¿no? Bueno, por mencionar algunos de los aspectos, de los ámbitos que habéis mencionado como importantes aquí en Bellas Vistas, ¿no? Desde la vivienda, la movilidad, la cohesión social, la educación, la energía, la salud y el ocio, todos ellos son sectores en los que la economía social hoy en día está, bueno, y hay muchos ejemplos, luego podemos comentarlos si queréis, está proponiendo alternativas, ¿no? Innovadoras, rentables económicamente y accesibles. Entonces, bueno, mencionaos ahora un poco, al igual que en el ámbito del consumo, en la economía social el Ayuntamiento ha venido trabajando en el último año en la elaboración de una estrategia municipal que próximamente se presentará, pero bueno, queríamos aprovechar para mencionaros algunas de las medidas que contempla y que pueden ser interesantes también para las propuestas y las necesidades que habéis identificado aquí, ¿no? Os las leo así un poco, espero que no sea muy rollo. Bueno, por un lado hay medidas de realización de diagnósticos y de mapeos que incorporen iniciativas económicas comunitarias que están existiendo en los distritos y que incorporen también, que identifiquen servicios e infraestructuras disponibles que puedan ser pues activados a través de la cogestión público-social. Se contemplan también diagnósticos periódicos de necesidades de los distritos para promover iniciativas de economía social y solidaria en relación a necesidades que hasta el momento no estén cubiertas. Relacionado con la moneda local, hay una acción también que plantea un proyecto piloto de desarrollo de una moneda local con una implantación en un marco restringido, dice. Medidas de impulso de bancos de tiempo vinculados a iniciativas económicas ciudadanas. Otra medida que es la creación y desarrollo de tiendas vivero en locales comerciales en desuso, que funcionen a su vez como puntos de información hacia los vecinos y vecinas. Hay otra medida que dice facilitar el acceso de iniciativas de economía social y solidaria a puestos de los mercados municipales a través de acuerdos con asociaciones empresariales de comerciantes. Y por mencionar dos más, habla de apertura de espacios públicos a iniciativas de consumo sostenible y de cesión de espacios públicos e infraestructuras municipales que alojen iniciativas y proyectos impulsados desde la economía social y desde el tejido local de los distritos. Como decía Coy, ya veremos ahora cuando se doten presupuestariamente estos planes de cuánto dinero se pone y por tanto cuáles de ellas se podrán llevar o no, pero bueno, que sepamos que están ahí y que sepamos que podemos reivindicarlas y podemos también pensar cómo generar propuestas que faciliten que se lleven a cabo. La propia Oficina de Economía Social es una acción que se contemplaba también en este plan de Economía Social Municipal y que, como veis, ya está en marcha. Entonces también quería aprovechar para que sepáis que es un recurso que está disponible a toda la ciudad para todo lo que se os ocurra. Pues tenemos una idea que no sabemos cómo ejecutar, o necesitamos apoyo técnico contable para esto, o necesitamos saber qué herramientas de financiación hay para poder crear determinados proyectos, o cualquier cosa que se os ocurra. La última parte que queríamos mencionar, que hablamos con Raquel, que podría ser interesante contar algunas buenas prácticas que están ocurriendo en otros territorios y que pueden ser de interés para aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablaros por un lado de una asociación que se llama Impulso Cooperativo de Sants, que tiene lugar en el barrio de Sants de Barcelona, que es, bueno, un barrio
con una trayectoria histórica cooperativista muy potente. Pero bueno, es una asociación que ha formado más de 30 organizaciones del barrio, que son desde asociaciones vecinales hasta empresas de economía social y otras iniciativas comunitarias, que han creado una asociación pues por un lado para pensar colectivamente cómo responder a necesidades colectivas del barrio que están sin atender, cómo generar mecanismos pues de mancomunar necesidades, cómo compartir recursos, cómo compartir espacios, cómo compartir conocimientos y habilidades, cómo compartir recursos económicos también que permitan pues eso, responder a estas necesidades y que permitan apoyar nuevos proyectos que están surgiendo en el barrio, ¿no? En este sentido, por ejemplo, una de las acciones que han hecho es crear una beca que se llama Beca Micaela Chalmeta, y que, pues eso, un poco con aportación económica de cada uno de los proyectos permite financiar y apoyar varios proyectos que surgen en el barrio. Bueno, han hecho un catálogo de iniciativas del barrio, celebran una feria anual que llaman la Primavera Cooperativa, hacen exposiciones, han hecho una colección de libros, que igual el que publicasteis en una sesión podría ser el primero, en la que hablan pues desde memoria histórica, de historia cooperativista del barrio, de patrimonio industrial del barrio de Sants, y bueno, y muchas actividades más. Por otro lado, otra asociación que se llama Abierto hasta el Amanecer, que también está aquí en Madrid, pero de la que yo os voy a hablar es una de Gijón, que surge en 1997 por parte de la gente joven de la ciudad, bueno, pues que siente que la oferta de ocio, y cuento esto porque también es una necesidad que está presente en vuestro trabajo de aquí de Bellas Vistas, que tiene una alternativa de ocio muy monótona, muy repetitiva y basada en el consumo, ¿no? Que al final es el ir a los bares a beber, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se constituyen como asociación en 1997, más adelante es establecida como asociación de utilidad pública por el Ministerio y bueno, elaboran un diagnóstico, constituyen la asociación y empiezan a diseñar una alternativa de ocio, ¿no? Y con el paso del tiempo es una asociación que sigue hoy en día y un programa de ocio que sigue teniendo lugar. Han conseguido, hablando con la administración pública, que gran parte de los equipamientos municipales de la ciudad estén abiertos los fines de semana, de madrugada, para que ahí la gente joven pueda tener pues, un programa de ocio cultural, musical, deportivo, que sea gratis, que sea accesible, es decir, que sean varios barrios de la ciudad para que la gente joven no tenga que desplazarse y que sea una oferta diversa, ¿no? Pues, deportiva, cultural, musical. Es interesante esto ya no solo por la parte de utilización de los espacios públicos, sino porque todo eso ha redundado con el paso del tiempo también en una actividad y en una dinamización del tejido asociativo juvenil brutal, y no solo juvenil, sino que a su vez pues este tejido juvenil se ha empezado a establecer relaciones con el resto del tejido asociativo, ¿no? Y es también interesante la parte de empleo que tiene, ¿no? Al final ha generado un yacimiento de empleo interesante, pues por poner un ejemplo, de emplear a 100 monitores juveniles al año, ¿no? Me quedan 2 minutos, así que paso a la siguiente, que es un proyecto piloto que todavía no está en marcha, pero que va a empezar el 7 de abril también en Barcelona, en Poblenou, que es un mercadillo de personas emprendedoras del barrio, ¿no? Y que está pensado que sean los fines de semana, 42 días al año, y está pensado para que aquellas iniciativas de personas jóvenes y proyectos sociocomunitarios del barrio de Poblenou pues tengan un espacio en el que visibilizarse y presentarse al barrio y ofrecer también sus bienes y servicios. Esto, para que os hagáis una idea, está impulsado por la Agencia de Promoción Económica Municipal, por Barcelona Activa, que por buscar una equiparación aquí en Madrid sería la Agencia para el Empleo, aunque hay muchas diferencias, y por el Instituto Municipal de Cultura. Y luego, por llegar aquí a Madrid, que también están pasando muchas cosas muy interesantes, os voy a hablar de 3 proyectos que se están ahora constituyendo en el proyecto Mares, que muchas de vosotras seguro que conocéis, que tiene una parte importante de cuidados. Y ahí, pues ahora mismo está en proceso de constitución, por ejemplo, una cooperativa que se va a llamar A Tres Calles, en Vallecas,
y que está pendiente aún de identificar qué forma jurídica va a tener, pero lo que sí va a aglutinar es por una parte la parte de personas trabajadoras que van a ofrecer sus servicios de trabajo en el hogar. Por otro lado va a reunir como socias a las familias que van a ser las consumidoras, y por otro lado va a incorporar en la cooperativa también a la Junta Municipal de Vallecas, ¿no? En un ejemplo de esto que hablábamos de cooperación público-cooperativa. La idea puede ser una cooperativa de consumo o una cooperativa mixta, están aún en proceso de decidir, pero la idea es que funcione con una tarifa fija que van a pagar las familias y se van a ofrecer servicios de limpieza, de atención a personas mayores y de atención a personas menores de edad también. Otra cooperativa que está en proceso es una cooperativa de salud que va a reunir a diferentes personas profesionales pues, de los ámbitos de la logopedia, de la fisioterapia, de la rehabilitación terapéutica y de salud preventiva, constituir una cooperativa con todas ellas y responder a una demanda que se ha identificado que existe en la ciudad, que son todas esas pues, asociaciones de colectivos y de personas con diferentes enfermedades, asociaciones de familiares de personas pues, con estas enfermedades, y bueno, en respuesta a esa demanda que se ha identificado en la ciudad se constituye esta cooperativa. Y la tercera, que está en una fase muy incipiente, es una plataforma de gestión municipal del estilo de Alma Madrid, ¿no? con el tema del alquiler municipal, pues generar una plataforma de gestión municipal pero con los servicios del hogar, ¿no? Entonces está por ver cómo se organiza, pero la idea es que personas que ofrecen servicios de trabajo en el hogar pues se puedan incorporar a esta plataforma, y pues yo, por ejemplo, si pasado mañana quiero contratar los servicios de una de estas personas, pues puedo acceder a esta plataforma y contratar el servicio, ¿no? Se está pensando todas la forma jurídica y la forma de facturación, ¿no? Pero bueno, están en proceso de ello. Y esto es todo. Pues damos la palabra a Ana. Voy a poner el papel. Raquel, sí, Raquel, perdón. Como no hay nada en la pantalla, ¿se puede Sí, la se luz? pueden Claro, subir están como muy las oscuros, cortinas, ¿sí? sí. Es que hemos bajado por la Vale, ya está. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Yo me voy a centrar en el cooperativismo como propuesta económica, y os voy a hablar un poco de mi experiencia como cooperativista, porque yo creo que es un poco más concreto, y voy a además ocupar menos tiempo para compartir mi tiempo con la corriente, que me parece una iniciativa interesantísima. Me parece interesantísimo que el cooperativismo se meta en sectores estratégicos de la economía, como es la energía, las telecomunicaciones, la industria, etc. Entonces me parece que todo lo que venga de temas de energía hay que conocerlo y compartirlo. Bueno, pues el cooperativismo, que es una de las fórmulas dentro de la economía social, como ha mencionado Adrián, tiene diferentes formas. Las cooperativas hay cooperativas de consumo, cooperativas de crédito, cooperativas de enseñanza, cooperativas de trabajo y cooperativas de vivienda. O sea, hay distintos tipos de grupos que se cooperativizan para compartir una determinada actividad o satisfacer una determinada necesidad, ¿no? Las cooperativas de vivienda quizás son las más populares, las más conocidas, pero hay cooperativas de consumo que quizá en Madrid no tienen tanto arraigo, pero que en Cataluña y en el País Vasco tienen bastante arraigo, sobre todo en Cataluña. Las cooperativas de servicios pues adoptan también diferentes formas. Por ejemplo, hay una cooperativa de servicios que también es estratégica desde mi punto de vista, que es COP57, que es una cooperativa de servicios de crédito, es decir, que lo que hace es prestar, financiar proyectos sociales, sobre todo proyectos cooperativos, proyectos de la economía social, que es una cooperativa que se monta en Barcelona, ya hace bastantes años, y que hace poco se constituyó en Madrid, bueno, hace ya no tampoco, hace unos 6 años, que también tiene sede en Galicia, en Zaragoza, en Andalucía, es decir, que ya se va extendiendo. Y es una manera de tener mecanismos de financiación que no pasan necesariamente por la financiación bancaria tradicional, que busca el fin de lucro. O sea, la COP57 busca financiar proyectos de interés social y no busca el lucro. O sea, siempre reinvierte el beneficio, que es lógicamente tiene un porcentaje del préstamo, pero siempre reinvierte el beneficio en la actividad.
Bueno, pues eso es un ejemplo de una cooperativa de servicios con una modalidad muy concreta, en este caso son servicios financieros. En cuanto a, bueno, pues de todo este espectro, yo voy a hablar de las cooperativas de trabajo. Las cooperativas de trabajo son, es una fórmula económica donde varias personas, que la ley establece que sea un mínimo de 3, se juntan porque quieren crear su propio empleo y construir su propio proyecto económico. Bueno, el cooperativismo, como ha mencionado antes Coy, surge en 1844 en Rochdale, en Gran Bretaña. Ahí surge la primera iniciativa de gente que se organiza para cooperativizar, en este caso, el consumo. Y bueno, a partir de ahí en España llega un poco más tarde y bueno, pues tiene ya una larga trayectoria, sobre todo desde finales del 19, ¿no? Y principios del 20, donde sí tuvo un arraigo bastante fuerte el cooperativismo, sobre todo en Cataluña y ahora también en País Valenciano y el País Vasco. Entonces la gente se junta para montar un proyecto económico con unas características muy determinadas. Para mí la más importante es que las personas que constituyen la cooperativa tienen el control de los medios de producción. Es decir, las personas que crean el proyecto económico son propietarias de los medios de producción. Esto, si es una industria, pues son propietarias de la planta de procesamiento o de lo que sea. Si es una cooperativa de servicios, pues son propietarias del inmovilizado necesario para prestar los servicios. Es decir, que no dependen de un capitalista que ponga capital para poder ejercer la actividad y que extrae plusvalía de las personas trabajadoras. En este caso, las personas controlan los medios de producción y por lo tanto nadie extrae plusvalías de su trabajo, sino que ellas y ellos generan un excedente, es posible que un excedente que normalmente reinvierten en la actividad. Entonces, por un lado eso es estratégico, porque no dependen de un capital externo que decide qué se pone, qué no se pone, qué se compra, qué no se compra, qué se invierte. Es decir, las personas tienen el control de lo que es más importante para la actividad, que son los medios de producción. Y luego pues tiene una serie de principios que suponen una alternativa al modelo de economía, o sea, al modelo de empresa capitalista. Uno de los principios es el de puertas abiertas, es decir, las cooperativas intentan que todas las personas que se incorporen a trabajar acaben siendo socias de la empresa y por lo tanto participen en la toma de decisiones. La gestión democrática, la cooperativa, los votos en la asamblea no dependen del capital, sino que es una persona un voto. Da igual el capital que hayas puesto en la cooperativa, tienes un voto exactamente igual que otra persona que no haya podido poner capital o que haya puesto el mínimo necesario. Hay una participación económica, es decir, todas las personas participan y conocen todo el estado de cuentas, la marcha de la cooperativa, el nivel de ingresos, de gastos, etc. Hay un principio de educación y formación continua de las personas trabajadoras. De hecho, la ley contempla que haya un fondo de educación para la formación continua de las personas de la empresa y un principio básico que es el interés por la comunidad, que es lo que señalaba Adrián. Las cooperativas no se desvinculan de su entorno, o sea, no solamente responden a una necesidad de su entorno en general, sino que además muestran siempre un interés por la comunidad, y esto también se recoge en la ley a través de distintos mecanismos de apoyo a proyectos o todos los temas de los fondos de formación y promoción, promoción del cooperativismo, promoción de la economía social, bueno, varios mecanismos. Y luego tienen también una serie de valores, que es la democracia interna como valor fundamental, donde ahí sí que hay una separación bastante importante de la empresa tradicional capitalista. Principios de autoayuda y autorresponsabilidad, es decir, cada persona de la cooperativa asume la responsabilidad de sacar adelante el proyecto y de, como decía Adrián, de hacerlo viable, ¿no? De igualdad y de solidaridad. ¿Cuáles creo que son las virtudes principales del modelo cooperativo? Además de lo que señalaba, de que las personas son las que controlan los medios de producción. Para mí hay una virtud fundamental que es que descentra la mirada del capital. O sea, el cooperativismo frente a la empresa capitalista, que se centra fundamentalmente en el capital como fundamental mecanismo y en el fin de lucro, el cooperativismo descentra la mirada del capital y pone la mirada en las personas. Es decir, lo más importante es que esas personas resuelvan sus necesidades, si es una cooperativa de trabajo, pues su necesidad de empleo, y por lo tanto el capital es un instrumento, el capital que sea necesario, invertir pues para comprar una máquina o para arrendar un local o para lo que sea,
es un instrumento para satisfacer otras necesidades, pero no es el fin. Y para mí esto es uno de los, creo que es una de sus virtualidades y que está muy poco explorada. O sea, que todo el mundo habla de, bueno, pues el cooperativismo como una manera de, bueno, pues resolver situaciones de desempleo. Supongo que Fátima Báñez pues lo hablaba más en esa línea, ¿no? De, ante situaciones de crisis el cooperativismo resiste. Bueno, sí, es una de sus virtudes, pero no es la fundamental. Para mí la fundamental es que consigue plantearnos otro modelo de que la otra economía es posible. O sea, no una economía basada en el capital y en el fin de lucro, sino una economía que está más al servicio de las personas, o sea, que coloca en el centro a las personas y no en el centro al capital, ¿no? Que no se desvincula del interés social, o sea, que siempre está vinculada más o menos a resolver las necesidades que aparecen en el entorno, y luego los valores cooperativos, ¿no? Para mí, ¿cuáles son los retos que tiene también el cooperativismo? Porque no es o sea, es un modelo que se plantea para todo esto que os he dicho, pero está inmerso en un sistema económico depredador, en un sistema económico competitivo, en un sistema económico que busca el lucro, en un sistema económico que es el que es. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos permanentemente? Pues ser viables sin traicionar los principios y valores sobre los que nos fundamos, ¿no? Superar modelos de liderazgo, de organización y de participación que son los modelos imperantes en el entorno económico. O sea, cómo superar modelos de liderazgo que muchas veces son modelos muy patriarcales, muy capitalistas y muy competitivos, ¿no? O cómo superar modelos de organización que te vienen muchas veces marcados por todas estas cosas de la gestión por competencias y la competitividad y la excelencia y los equipos excelentes y toda esta cosa, ¿no? Y luego un reto fundamental es cómo mantener sistemas de participación cuando la cooperativa crece, porque este es otro de los retos más importantes, ¿no? Es más fácil mantener sistemas de participación, lo que decíamos, ¿no? de la participación económica, de controlar las cuentas, de conocer el nivel de ingresos, el nivel de gastos, en qué se invierte, en qué no se invierte. Esto es más sencillo con proyectos más pequeños, pero comienza a ser un reto con proyectos más grandes, y hemos visto cuál ha sido la evolución de Grupo Mondragón, ¿no? O sea que tenemos un referente importantísimo de un movimiento cooperativo que ha conseguido situarse entre los principales grupos económicos del mundo, pero bueno, pues a veces a costa de traicionar algunos de estos principios fundantes, ¿no? Y otra de las cosas que me gustaría contar es bueno, por qué Dinamia, nosotros nos fundamos fundamentalmente con una misión, que era, nosotras veníamos a trabajar en el sector cooperativo, pero en temas de apoyo y promoción del cooperativismo, y veíamos día tras día cómo el cooperativismo, sobre todo en Madrid, yo creo que hay otros entornos menos hostiles, pero Madrid era un entorno en aquel momento particularmente hostil, estoy hablando del año 99, 2000, por ahí, permanentemente encontrábamos cómo el cooperativismo era denostado como alternativa económica. O sea, cada vez que pues, ayudábamos a una cooperativa que se estaba constituyendo, a un grupo promotor, o íbamos al registro de cooperativas o tal, incluso en la Comunidad de Madrid, en la ventanilla única esta que tenían de asesoría a emprendedores, pues permanentemente nos contaban cómo les habían convencido para desistir de montar una cooperativa. Entonces era constante. Y encontrábamos que ni por parte de las políticas públicas había un aliento muy importante para alentar para la constitución de cooperativas, ni luego por parte de toda la estructura, digamos, administrativa, se facilitaban mucho las cosas, ¿no? Entonces, siempre la cooperativa tiene un estigma de una empresa poco viable o empresa, digamos, que se reduce o que se debe reducir a aquellos entornos, como señalaba, aquellos sectores de actividad, como señalaba Adrián, de la iniciativa social, de la gente excluida, de bueno, pues esta gente que tiene dificultades. Pues ante esa realidad nosotros un poco nos constituimos con una misión que era montar un proyecto cooperativo solvente, un proyecto cooperativo que demostrase que se puede crear una cooperativa que puede sostenerse en un sector determinado de actividad, que puede crecer y que puede gestionarse, bueno, sin ser Mondragón, pero teniendo una dimensión aceptable, se puede seguir gestionando de una manera democrática, ¿no? Y esa fue un poco nuestro gusanillo, ¿no? Y nos constituimos en el año
2004, seguimos trabajando y ahora mismo somos 12 personas socias y ahora no sé decir de memoria, pero unas 20 y tantas personas trabajadoras. Y bueno, pues estamos en diferentes sectores de actividad. Adrián está en uno de los proyectos más emblemáticos en el que está inmerso en la Dinamia, que es el Mares, pero bueno, pues esa es un poco la visión que yo os quería dar. Si luego queréis preguntarme cosas más concretas de cómo se constituye una cooperativa, no sé cuántas personas socias, en fin, todas esas cosas más concretillas, pues luego en el debate lo hablamos, pero está muy resumidamente. Gracias. Bueno, pues entonces yo lo que intentaré es no aburriros, ya que soy la última, y voy a intentar ir un poco a concretar un par de cosas que me gustaría comentar, porque son distintas a lo que han comentado mis compañeros, para no repetirnos. Yo pertenezco a una cooperativa de electricidad. Es una cooperativa que se ha creado en Madrid, que se llama La Corriente. Las cooperativas eléctricas tienen una historia y a mí me gusta contarla porque no todo el mundo las conoce, no todo el mundo conoce de dónde vienen las cooperativas eléctricas. Las cooperativas eléctricas tienen una historia muy antigua y es que vienen porque hace ya mucho tiempo, pues más de 100 años, había zonas del país en las que no llegaba la electricidad. Entonces, bueno, pues la gente que necesitaba esa electricidad tuvo que constituirse en cooperativa, crear su propia red eléctrica para que pudiera llegar la electricidad a sus zonas. Esto ha ocurrido por toda España. De hecho, por ejemplo, la zona que más tuvo esto fue la zona del Levante, y sigue habiendo allí un montón de pequeñas cooperativas que además tienen su propia red de distribución, que es algo como muy peculiar, porque la red de distribución en España está en 5 grandes eléctricas que forman un oligopolio, y cada una de ellas tiene un territorio asignado en monopolio natural, pero en realidad hay casi 300 distribuidoras chiquititas. En Madrid hay una que de hecho seguramente nadie la conocéis, que se llama Eléctrica del Pozo, y es en el Pozo del Tío Raimundo. Al Pozo del Tío Raimundo no llegaba la electricidad. ¿Por qué? Porque aquello era de pobres y allí no interesaba. Entonces, ¿qué pasó? Que se tuvieron que apañar entre ellos, constituir en una cooperativa y llevar su propia electricidad, si querían prosperar y si querían conseguir algo. Luego, las grandes eléctricas, una vez que ya tenían toda la infraestructura hecha, las absorbieron, obviamente, y han quedado unas pocas que han tenido que luchar mucho y a brazo partido y muy duro para que no se las coman las grandes. Entonces, bueno, pues de ahí es de donde surgen las cooperativas eléctricas. Después empiezan en el año 2010, 2011, que es cuando por fin en el mercado eléctrico se pudieron dar de alta dentro del sistema las cooperativas como comercializadoras, porque hasta el 2011, en el 97 se liberalizó el sistema eléctrico, pero hasta el año 2011 cualquier empresa podía comercializar, pero en régimen de cooperativa, una cooperativa no. Y en el 2011 es cuando por fin pueden, y es cuando empiezan a surgir unas nuevas cooperativas que además tienen algo añadido, que es que empezamos a querer traer energía, y además energía de origen renovable, porque queremos un nuevo modelo energético. Un nuevo modelo energético basado en el cambio de energías fósiles a energías renovables, porque hay un tema casi sin importancia, esto que hemos oído hablar del cambio climático, tonterías de estas, y entonces surge ahí este tema y empezamos a crear algunas cooperativas. Surge Son Energía, surge también Goyener en el País Vasco, surge Cencer en Andalucía,
y empiezan a surgir, poco a poco van empezando a surgir más cooperativas. Nosotros nos hemos constituido hace 2 años, 3, la corriente, 3 ya llevamos. Y bueno, pues como decían mis compañeros, las cooperativas lo que es la economía social en vivo. ¿Por qué? Pues porque las cooperativas lo que hacen es, yo siempre lo defino como un grupo de personas que se unen, y cuando me preguntan, por ejemplo, ¿y por qué tenemos que poner una aportación al capital social de 100 euros? Que es lo que habitualmente ponemos todos. Bueno, pues la aportación al capital social de 100 euros es porque una cooperativa no deja de ser una empresa. Entonces, la empresa lo que hace es que tú aportas ese dinero porque tú formas parte de esa empresa. No es lo mismo que contratas los servicios de esa empresa, sino que esa empresa es tuya, del otro, del otro, del otro, es de todos. Entonces, eso es lo interesante, lo bonito, lo importante de un sistema de cooperativa. Y esto, por eso tampoco me quiero enrollar mucho más, porque yo creo que esto lo han explicado muy bien mis 2 compañeros. Las ventajas de la cooperativa, como ya os decía, es eso. Tú vas a contratar los servicios de electricidad y tienes la opción de ir a que te vendan la electricidad. Pero la otra opción es ir a que un compañero tuyo, de tu cooperativa, te explique qué es lo que necesitas. Que tú le cuentes y que él te explique. Nos dedicamos a divulgar, a difundir, a explicar los conceptos del mercado eléctrico, eso tan complicado, que han querido hacer tan complicado. Pues si lo he llegado a entender yo, lo podemos entender cualquiera, os lo aseguro. Y eso para mí, por ejemplo, es no importante, sino fundamental. Y eso es lo que va a cambiar el sistema, entre otras cosas. El que nosotros, la ciudadanía, nos metamos dentro del mercado eléctrico a través de las cooperativas, a través de estar dentro del sistema y desde dentro empecemos a cambiar las cosas. Eso es lo importante de las cooperativas. Ya para empezar, empezamos a cambiar el mix energético, porque como estamos solicitando energía de origen renovable, estamos pidiendo al mercado que cuando vas a comprar al mercado eléctrico, al mercado mayorista, vas a comprar energía de origen renovable, y puede ser renovable o puede ser fósil, ¿vale? Si tú estás comprando energía renovable, estás balanceando el mix y estás haciendo que el mix renovable sea mayor que el otro, ¿vale? O sea que fíjate, sí que estamos ya empezando a tomar pequeñas grandes decisiones. Otra cosa que os quería comentar y contar es que en energía, por ejemplo, como en todos los sectores de esta vida y del mundo, las mujeres formamos parte, por supuesto, pero luego no formamos parte de los estamentos donde se toman las decisiones, ¿verdad? Bien. Desde las cooperativas estamos también trabajando en ello. Y bueno, pues intentamos visibilizar y dar muestras de que en energía también contamos. Y contamos, entre otras cosas, porque tenemos las mismas capacidades, y ya no tenemos que explicarlo más, y además somos el 50% de la población, casi el 51%, el 50,90%. ¿Vale? Entonces, cuando se toman las decisiones sin ese 50% de la población, se están tomando mal, y eso se está haciendo. Las leyes, la legislación, todo se hace sin contar con nosotras, con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, pero cuando se llegan las grandes decisiones no estamos nosotras. Ahí estamos en las cooperativas también para luchar con esto. Hemos creado un movimiento, estamos trabajando, hicimos unas reuniones en Bilbao
que hemos llamado Género y Energía. También en Madrid nos estuvimos reuniendo, llamamos Mujeres con Energía Cooperativa, y queremos constituir una cooperativa que en realidad lo que intenta es visibilizar que faltamos nosotras, que las decisiones se están tomando pero sin nosotras, porque cuando hablamos, por ejemplo, de paridad, mirar en esta mesa, por ejemplo, hay paridad, es estupendo. Sí, efectivamente, hay paridad, pero no debería existir, quiero decir, la paridad es solamente una herramienta, es una herramienta que nos va a llevar, que nos sirve como una escalera que nos sirva para llegar a alcanzar lo que tenemos que llegar a alcanzar, que es que no exista, que nadie tenga que plantearse ni pensar si aquí hay 2 hombres y 2 mujeres, o 4 hombres, o 4 mujeres, o 3 hombres y una mujer, sino que hay 4 personas. Y que no nos importe de qué género sean, porque eso no es nuestro problema, son 4 personas. Siempre cuento anécdotas, pero es que justo ayer me ocurrió también otra, porque estuve ayer en un grupo de consumo que querían que les explicara el bono social. Y bueno, pues fui y les estuve explicando el bono social. Y esta vez no me ocurrió con un hombre, me ocurrió con una mujer. Entonces le estuve diciendo que, bueno, pues en un tema le digo, a ver, y el importe es el 1,5 del IPREN. Y entonces la mujer me dice, perdona, no, es del salario mínimo. Digo, no, es del IPREN. No, perdona, del salario mínimo. Digo, me he leído el BOE 7000 veces. Es el IPREN. Como se empeñó en que era el salario mínimo y yo discutir, estoy gorda de no discutir, pues cambié de tema y punto. Entonces un compañero que está siempre, la verdad es que viene bastante a las charlas que doy, pues se levantó y dijo, es que yo también soy de la plataforma, porque también estoy con la plataforma por un nuevo modelo energético, y le dice, perdona, pero es que es el 1,5 del IPREN. Y entonces la mujer, en cuanto el chico se levantó, dijo, ah, vale, pues entonces me habré equivocado. Se acabó. Chicos, pero es que es así. Entonces, bueno, pues yo quería mostraros, para que os deis cuenta de que esto es algo más habitual de lo que nos damos cuenta continuamente. En las cooperativas intentamos que haya, utilizar la herramienta de la paridad, pero con la esperanza y la ilusión de que muy pronto dejemos de usarla. O sea, para mí la ilusión es que esa paridad deje de existir lo antes posible, porque no haga falta. Y bueno, pues nada, ya está. Si queréis que luego os cuente algún día algo del bono social, de la tarifa, de lo que queráis, pues... Bueno, pues...